¡No, puta madre! No pegue, no pegue, no pegue. Joseph, ¿qué te pasó? ¿Qué ya te montas? Ya, vamos a compartir. No, yo lo culiao. Shh. Joseph, apaga el micrófono. Ya por caballero como tal. No te dañe la torre, pues, guacho. Ya, ¿vuelven a ver el PPT? Sí, sí se ve. Sí, profe. Ya, bueno, esto métanselo bien en la cabeza. Si se dan cuenta, este mono que tienen en pizarra, y para este tipo de función que son las tipo Cap-Douglas, observen que dan origen a curvas que son hipérbolas equiláteras. Perdón, si C y D fuesen 1, serían hipérbolas equiláteras. Pero lo El relevante, cofre legendario. Ah, no, el relevante, cofre mega relámpago. apaguen los micrófonos, cabros, cuando pregunten los habilitan. Son hipérbolas equiláteras, pero lo relevante es que son asintóticas a los ejes. ¿Qué significa eso? No lo choca. No lo corta. Por lo tanto, no sé si logra darse cuenta que en este caso, X e Y son bienes sustitutos, pero a la vez son complementarios. Y eso lo observamos claramente entre los puntos que veíamos delante. Aquí en este mono en particular tenemos B y A. ¿Yo puedo sustituir consumo de Y por el de X? Sí. ¿Puedo incrementar el consumo de X desde X1 a X2? Sí, claro. ¿Y qué hago? Dejo de consumir Y desde Y1 hasta Y2. Pero por el hecho de ser asintóticas a los ejes, significa que para poder satisfacer necesidad, requiero de ambos. ¿Y qué significa requiero de ambos? Que a la vez de ser sustitutos, que es lo que vemos al movernos en estos puntos, al movernos entre los puntos A y B, o B y A, como quiera, yo me muevo para ese lado, ahí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Puedo sustituir uno por otro? Sí, pero a la vez requiero de ambos. Y al decir requiero de ambos, estoy diciendo que entonces, desde la óptica del consumo, a la vez de sustitutos también son complementarios. ¿Hay dudas? No, ¿Hay profe. dudas? ¿Puede repetirlo, profe? Lo último. A la vez de sustitutos, los bienes son complementarios. Producto de que como no cortan los ejes, no puedo solo consumir de uno de ellos. No puedo. Puedo consumir muy poco de uno de ellos, pero debo consumir. Y eso significa
que si bien son sustitutos, también son complementarios. ¿Hay Ahí sí dudas? entendí. ¿Hay dudas? No, No, profe. profesor. Bien. Sí. Aquí tenemos otro tipo de mapa de curvas de indiferencia. Si observan en este caso, las pendientes de las funciones son positivas o negativas. Ahí tenemos 4 curvas de indiferencia. Negativa. Negativa, relación inversa en el consumo, altero. Pero el cuidado que hay que tener aquí es el siguiente. ¿Cómo cree usted es la pendiente? ¿Cómo es la tasa marginal de sustitución? ¿Decreciente como veíamos delante o constante por el hecho de ser línea recta? Recuerden, la tasa marginal de sustitución es el neutro aditivo de la pendiente y en una línea recta la pendiente ¿cómo es? Constante. Constante. Por lo tanto, aquí la tasa marginal de sustitución es siempre constante. ¿Y qué es lo que está connotando este tipo de forma de curvas de indiferencia? El que los bienes son perfectos sustitutos. En este caso, para este mapa de curvas de indiferencia, el bien X e Y son perfectos sustitutos. O el uno o el otro. O tomo jugo naranja o jugo manzana. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No. No, profe. Aquí son perfectos sustitutos. O me voy a tomar, si es que quiero tener no sé cuántos útiles, porque habría que conocer el A y el B. Pero me puedo parar allí o acá. Y me es indistinto tomar solo 4 jugos de manzana o tomar solo 4 jugos de naranja. ¿Hay dudas? Bien, vamos a la otra. En este caso, bueno, no lo dije, pero la ecuación de la recta la conocen. Me devuelvo a la anterior, por si algún querido compañero no entendió. Aquí, ¿cuál es la forma de las curvas de indiferencia como las que tenemos acá? Eso está connotando que, si se fijan, en una función de qué grado esto. Miren las potencias del X y el Y. Grado De 1, grado 1. la representación gráfica de ella es una función lineal. Ahí está. Vamos a la otra. Este otro caso. En este caso, las funciones de utilidad son de esta forma. U, función de X, Y, es una función que determina el mínimo entre AX y BY. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? En este caso se dice que esta función es de proporciones fijas. Aquí tenemos una función de utilidad de proporciones fijas. Proporción fija. Y esa proporción tiene que ver con el consumo. Si se dan cuenta, independiente de las cosas que sean en el mono que se me ofrece, en el gráfico que se me ofrece, independiente de cualquier cosa, si yo quiero consumir un par de zapatos, pensando en que tengo las dos piernas, ¿cuántos zapatos del pie derecho ocuparé? Uno. Uno. ¿Y del pie izquierdo? Uno. No lo sabemos todavía porque no hemos llegado. Necesariamente el óptimo va a estar aquí. Si yo quiero consumir un par de zapatos, voy a consumir los bienes en proporción 1:1. Un zapato izquierdo, un zapato derecho.
Si yo quiero consumir 2 pares de zapatos, ¿cuántos zapatos pie derecho tendré y cuántos pie izquierdo? 2 de cada uno. 2 de cada uno. Y así sucesivamente. Independiente de cuestiones que todavía no hemos visto, el óptimo debiera estar en estos vértices, o allí o acá, que es algo que todavía no hemos visto, pero eso es una función de proporciones fijas. Podría ser si usted es armador de bicicletas, que está más referido a la teoría del productor, pero veámoslo para que entiendan el concepto. Si usted quiere armar una bicicleta, ¿cuántos marcos va a requerir para una bicicleta? 1, 1. ¿Cuántas ruedas? 2, ¿Qué proporción va a combinar? Depende cómo lo lea. 1 es a 2. 1 es a 2 o 2 ruedas cada marco. 1 es a 2 o 2 es a 1. Pero para producir bicicleta, prefijo 2. Para producir 2 bicicletas, ¿cuántos marcos? 2, 2, ¿Y cuántas ruedas? 4. 4. Así sucesivamente. ¿Hay dudas? No. Finalmente, funciones de producción de esta forma. Si se dan cuenta, aquí se me ofrece una función aditiva con C y D mayores que 0. Este tipo de funciones, dependiendo del C y D, van a dar origen a un mapa de curvas de indiferencia elíptico, en general elíptico. Si C y D fuesen lo mismo, serían circunferencias, pero en general elípticos. Por lo tanto, si observan, vista desde abajo, las curvas de indiferencia las veo cóncavas o convexas. Cóncava. Y ahora recuérdense la colina de la felicidad. Estas dos cosas se estarían comportando como si fuesen bienes o males. Mal. Serían Ma- males. Males. Aquí estamos pensando en un individuo que no le gusta fumar y tampoco le gusta la contaminación del aire. Obviamente, para mucha gente, estos dos artículos los perciben como bien o como mal. ¿O mal? Como mal. Entonces ahí tendríamos un mapa de curvas de indiferencia en el cual las dos cosas se están comportando como si fuesen males. Y después vamos a ver un ejercicio matemático que tiene una cierta connotación. Aquí, de mutuo propio, sin que nadie lo fuerce, y por decisión soberana, si a usted no le gusta la contaminación del aire y tampoco le gusta fumar, usted de mutuo propio, y reitero, soberanamente fumaría, No. trataría de salir a las calles si hay altas contaminaciones. No. Por lo tanto, la única posibilidad es que lo obligaran. Recuerden que el supuesto básico para la vida y para la teoría económica es que el ser humano es racional, el individuo o el consumidor es racional. Listo. De mutuo propio no lo consumiría. En casos como este, lo que usted trataría de hacer quizás es consumir solo de una de las cosas, y a pesar de que usted las concibe como mal, aquella que le cause un menor daño. ¿Entienden lo que digo? Lo peor, si no le gusta ninguna de estas dos cosas, sería salir a la calle y fumar. ¿Me entiende o no? Sí. Por lo tanto, en un caso como este, la lógica indica que usted trataría de consumir lo menos posible. Y eso lo menos posible, ¿qué puede significar? Que usted o solo va a consumir contaminación o solo va a consumir cigarrillo. ¿De cuál de los dos? Aquello que usted perciba que le causa un menor daño, que le reduce menos su satisfacción. ¿Hay dudas? No, profe.
¿Hay dudas? Pero, profe, Dime, pues. pero en este caso los cigarrillos igual vendrían siendo contaminación del aire. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Pero aquí estáis. Verlo, ya, cigarrillo y copete. No tomáis y no fumáis. Y te obligan a tomar y fumar. Te vas a sentir como el loli. Entonces, ¿qué tratarías de hacer? Tú soberanamente tratarías de escoger. O me tomo el copete o me fumo el pucho. ¿Cuál de los dos? El que creo que me cause menos daño. Ya. ¿Hay dudas? No, profe. Ahora, por ahí me podéis decir, es que el cigarrillo, si yo no soy fumador, me va a marear igual que el trago. Bota, no nos pongamos la quinta derivada. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. No, profesor. Ya, esto lo vamos a analizar después porque todavía nos faltaría una herramienta. Ya, en concreto, déjeme de lado todavía esto los bienes neutros. ¿Ah? Voy al mono 6, vértice inferior derecho. ¿Ven el mouse o no? Sí, sí se ve. Que lo estoy dando vuelta ahí. Aquí, mundo de dos bienes. Mono 5, que el que acabamos de ver, mundo de dos Males. Dos males. males. Sí. En este caso, recuerde, estamos por la primera ladera o por la tercera, cuando veíamos la colina de la felicidad. En este caso, la cosa X se está comportando como bien o como mal, si hacia allá aumenta la utilidad. Como mal, Sería como bien. El X como mal, y el Y, como bien. ya, un bien y un mal. Estos bienes neutros déjemelo de lado por ahora. En este caso, mono 2, ¿Dos bienes? pero bienes de qué tipo? Perfectos sustitutos. Curvas de indiferencia lineales. Y esta, el mono 1, Bien, pero son complementarios. Perfecto. listo, ya. Ahí está el resumen, vamos. Bien, un ejemplo. Felipe obtiene utilidad del consumo de alimentos y vestuario. Su función de utilidad puede representarse como U igual a alimento por vestido. Si Felipe suele consumir 10 unidades de alimentos y 8 unidades de vestuario, ¿cuántas unidades de alimentos renunciaría para obtener una unidad más de vestuario? Basta calcular las proporciones. Mm, ¿Ya? El de IA de X. De IA de X. Suponiendo que seguimos graficando en esa perspectiva, vestuario, alimento. Véalo con los consumos. Delta I, ¿cuánto sería? Si usted pasa, vaya a ser caso extremo, si es solo para analizarlo. Al caso extremo. Consumir ni una. ¿Cuánto sacrificaría de uno? ¿O cuánto incrementaría el consumo de uno si pasa de 0 a 8? ¿Cuánto aumenta el vestuario? 8. 8. ¿Cuánto sacrifica de I? Perdón, del otro, de alimento digo. 10. 10. 8 partido por 10, olvídense del signo, sabemos que es negativo. Véanme la magnitud. 8 partido por 10, 0,8. 0,8 lo podemos escribir en términos de fracciones como 4 quintos. ¿Hay dudas? Profe, ¿por qué se considera, cómo se llama, de que es 4/5 y no 5/4 la pendiente? Así. Porque te están hablando del vestuario. Ya. Tú te quieres mover no hacia la derecha, sino que hacia la... ¿Izquierda? Ya, eso. Ya. Bien, entonces ahora lo que vamos a agregar es la restricción presupuestaria. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a entender en lo sucesivo que el ingreso
o la renta de cada uno de nosotros es aquello que mediante su uso nos permite adquirir los bienes y servicios que nos han de proporcionar satisfacción. ¿Entienden eso? Yo tengo 5 lucas en el bolsillo y me gusta el café y el cigarro. ¿Cómo yo he de satisfacer necesidades de café y cigarrillo gastando esas 5 luquitas? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuánto de esas 5 lucas voy a destinar al café? ¿Cuántos al cigarrillo? Va a depender. Todavía nos faltan instrumentos. ¿Hay dudas? ¿Jóvenes? No, profe. ¿Señoritas? No. Bien. ¿Qué es lo que vamos a asumir? Lo siguiente. Que tanto... aquí. Tanto el precio del bien X como el precio del bien Y como el ingreso, la renta, como quiera, que lo vamos a denotar por la letra I latina mayúscula o R, I de ingreso, R de renta, pero es lo mismo, son conocidos y constantes. Son conocidos y constantes. Son conocidos y constantes. Y vamos a seguir pensando en un mundo de dos bienes. Por lo tanto, podemos llegar a plantear esto. Con mi ingreso, yo voy a destinarlo al consumo, tanto del bien X como el bien Y. Esto de aquí, si observan, ¿qué es lo que es? El gasto en X. Y esto otro será el gasto en Y. Pero conozco los precios absolutos de los bienes. ¿Cuál es el precio absoluto? El que yo veo allá afuera en los mercados. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. ¿Y ahí qué es lo que vamos a decir? Que si yo quiero satisfacer mis necesidades y por tanto maximizar mi utilidad, tratar de acercarme a ese punto utópico o ideal que era el punto de saturación por el consumo de un conjunto o de una canasta de bienes, con la renta que yo poseo, cierta proporción la voy a destinar al gasto en X y cierta proporción al gasto en Y, pero me la voy a gastar toda. Si las 5 luquitas que dije, voy a destinar 3 lucas a cigarrillo, 2 lucas a café. ¿Cuánto gasté? 5 lucas. ¿Hay dudas? Que era mi renta, mi ingreso. ¿Hay dudas? Entonces, pero no es obligación gastarla toda. Eso solo por el ejemplo, ¿no? Sí, en microeconomía vamos a ver que sí en este curso al menos, pues vamos a hacer un análisis atemporal. Aquí vamos a tomar una foto. En esa foto, que puede ser un día, una semana, un mes, según sea el caso, la unidad consumidora se lo va a gastar todo. Pero después y la cuando proporción en veamos... que gaste va a ser subjetiva, ¿no? O sea, dependiendo de lo que yo prefiero. Sí, claro. Sí, claro. Ahora, después les voy a explicar que si le quieren agregar el ahorro es un bien más en el muy, muy corto plazo. Y de ahí, pero todavía nos falta instrumento para que me entiendan aquello. Ese, me lo pueden entender, pero es más claro verlo un poquito más adelante. No sé si hoy día o en la clase del miércoles vamos a llegar. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Si yo asumo, tal cual dije, que el precio del bien X, el precio del bien Y, el ingreso son constantes, en esta función, eso es constante, eso es constante, eso es constante. ¿Cuáles son las variables? Nuestro gusto, ¿no? No, los gustos están. ¿Qué es lo que no conocemos? La unidad de física de cada bien. ¿Quién habló? Una niña. ¿La Ignacio Yarzún? Sí. Ya, obviamente, lo que no conozco, o las variables son
cuánto consumir de X, cuánto consumir de Y. Y si observan esa función, dado lo que estamos postulando, ¿de qué tipo es esa función matemática? ¿Qué forma? Si usted lo quiere ver gráficamente en la mente. Valga la redundancia. Una recta. Lineal. Es una función lineal, pendiente positiva o negativa. 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 Y lo Positiva. cual, no, positiva no es. Recuerda que para encontrar la pendiente tú tendrías que despejar, por ejemplo, Y como función de X. Uno de los dos, o ese término o este, te van a quedar con signo negativo. Por lo tanto, la pendiente es visto los audífonos blancos? Sería negativa. negativa, que connota, lo cual es obvio. Si yo ando con 5 lucas en el bolsillo y decido consumir, y me la voy a gastar todas las 5 lucas, y decido consumir más tabaco, necesariamente, ¿qué debe ocurrir con el consumo de café? Va a tener que disminuir. Obvio. Y viceversa. Si decido consumir mayor cantidad de tazas de café, obviamente voy a tener mayor o menor cantidad de lucas disponible para comprar tabaco. Menor. Menor. ¿Cómo es la relación en el consumo de los bienes representada por la restricción o por la función de presupuesto o ingreso? ¿Directa o inversa? Inversa. Sería inversa. Inversa, ya. Ahí estamos. Ahí está la representación gráfica de la restricción o de la función de presupuesto. Según lo que teníamos hace un ratico, Chao. si usted despeja ahí, para ir a lo clásico en el sistema de ejes coordenados X, Y, ¿qué les va a quedar? Lo que tenemos aquí. ¿Me siguen o no? ¿Mm? Ahí faltó la X, ¿ah? PX partido por PI con signo negativo por X más el ingreso partido por PI. ¿Lo observan o no? Despéjeme ahí de la expresión que tengo aquí. ¿Hay dudas? No, profe. No. Listo. Esto es la pendiente de la recta de presupuesto. ¿Y cómo la decodificamos? ¿Cómo la connotamos? De la siguiente manera. Déjenme borrar esa línea que no quise escribirla. No puedo. Bueno. Esto, ¿qué es lo que es? Que lo vamos a ver al tiro. La tasa marginal de sustitución en el mercado de X por Y. Eso es igual a la relación de precios. Por lo tanto, con signo menos, el menos lo que nos está diciendo es que la pendiente de la restricción de presupuesto es positiva o negativa. Perdón. Vean el mono nomás. ¿Negativo? Negativa. Me estás preguntando, basta mirar el mono para darse cuenta que la relación es positiva o negativa. Bien. ¿Qué es lo que representa este gráfico que hemos hecho? Mira, si se dan cuenta, todo esto que estoy achurando da cuenta de posibilidades factibles o infactibles para el consumidor. Factibles. 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 Estos puntos externos, como el C, ¿son factibles dado el nivel de renta o ingreso que tiene el individuo? No. No. Este tipo de puntos, los que estén en la recta de presupuesto, ¿son factibles? Sí. ¿Y óptimos también o no? ¿Son candidatos a óptimo? Sí. Sí. Sí, obviamente. Entonces, aquí tenemos un símil, si se recuerdan, a lo que analizamos con la frontera de posibilidades de producción.
en términos de los puntos factibles y subóptimos, los puntos factibles y candidatos óptimos, y los puntos óptimos pero infactibles. Hoy día no tengo las lucas suficientes. Hoy día no tengo las lucas suficientes para poder consumir esa canasta de bienes, 3,2,5 por ejemplo. No tengo las lucas. Y aun cuando quisiera, no las poseo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Ya, No, ahora profe. prejuician. Prejuician. Qué raro, hay cosas que puedo borrar y otras que no. Ya, a priori, y solo como un prejuicio, y no lo... Ojo, tendemos en el vulgo a connotar que un prejuicio es algo negativo. Un prejuicio es el juicio antes de que ocurra un evento nomás. Yo prejuicio que Recoleta, mañana en las calles de Recoleta, dado que van a entrar en cuarentena, va a circular menos gente por las calles. Estoy emitiendo un juicio antes de que ocurra, punto, algún evento. ¿Cuál? La entrada en cuarentena. Seguramente mañana se va a verificar mi prejuicio. Va a haber menos gente por producto que van a estar en cuarentena. ¿Hay dudas? Entonces, prejuícienme lo siguiente. Si el espacio presupuestal aumenta las posibilidades de consumo del individuo, ¿qué ocurre? Aumenta el consumo. Cuidado, te estoy diciendo las posibilidades de consumo, ¿aumentan o disminuyen? Aumentan. Aumentan. Por lo tanto, el nivel de satisfacción o bienestar para ese individuo, dada esa condición, debiera ser mayor o menor que al inicio. Mayor. 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 Por el contrario, si el espacio presupuestal se reduce, sus posibilidades de consumo, las canastas, las combinaciones a las cuales puede acceder, van a ser mayor o menor. 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 Menores. Por lo tanto, podemos prejuiciar que su nivel de satisfacción debiera Disminuir. disminuir. Mientras no cambien los gustos, las expectativas, una serie de cuestiones, debiera disminuir. ¿Hay dudas? No, profe. Listo, vamos. Supongan el mono de la izquierda. ¿Cómo lo leo? Aquí, considerando que el precio del bien X y el precio del bien Y permanecen constantes, aumenta el ingreso del individuo. ¿Qué ocurre con el espacio presupuestal? Si a los mismos precios me suben el sueldo un 20%, ¿qué ocurre con mi espacio presupuestal? Aumenta mi espacio ¿Aumenta? presupuestal. Aumenta. Eso se refleja gráficamente como un desplazamiento de la función de presupuesto hacia la derecha, alejándonos del origen. Pero como los precios de los bienes han permanecido constantes, ¿cambia la pendiente de la función? No. No, la pendiente es menos PX partido por PI, lo que decíamos delante. Por lo tanto, hay un desplazamiento paralelo. ¿Qué ocurre con las posibilidades de consumo? Aumentaron en toda esta región. ¿Qué connota respecto a la larga, que prejuiciamos respecto del bienestar del tipo? ¿Debiera ser mayor o menor? Mayor. Mayor. ¿Hay dudas? ¿Qué ocurre No. si, y esta es la condición del ceteris paribus, no, puedo borrar. Entiendo por qué de repente me permite y de repente no. Bueno, si ceteris paribus lo demás, olvídese de esto ahora. Olvídese de esto. Supongan ahora que disminuye PX y PI en la misma proporción. Disminuyen un 10%, ambos. ¿Qué ocurre con el espacio presupuestal? ¿Aumenta también o no? No.
aumenta. Por lo tanto, las posibilidades de consumo Aumentan también. y por tanto podemos prejuiciar que el nivel de bienestar ¿Sube también? debiera Va a aumentar. aumentar también. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Si se dan cuenta, la pendiente no cambia. Si Px y Pi disminuyen en una misma proporción, bajan en un 10%, la nueva pendiente me va a quedar menos 0,9 Px partido por 0,9 Pi. 0,9 partido por 0,9, 1. Por lo tanto, la pendiente es exactamente la misma, pero como los precios son ahora menores, la función de presupuesto se desplaza hacia la derecha, alejándose del origen, aumentan las posibilidades de consumo, debiera aumentar el nivel de bienestar del gallo. Me devuelvo para que vean una cosa, que no lo dije porque supuse que era tan obvio que lo habían entendido. Este punto, este vértice, no se me pierdan con el número, el 4. Ese vértice es el ingreso partido por Px. Este otro es el ingreso partido por Pi. Y la pendiente menos Px sobre Pi. Por lo tanto, ¿qué es lo que representan respectivamente estos vértices? Este y aquel representan la cantidad, en este caso voy con este. Voy con este. ¿Qué representa este vértice? Eso. ¿Qué es lo que es conceptualmente? La cantidad máxima que podríamos consumir del bien X, destinando todo el ingreso al consumo de dicho bien. ¿Qué representa este otro vértice? La cantidad máxima que podríamos consumir del bien Y, destinando todo el ingreso al consumo de dicho bien. ¿Hay dudas? No, ¿Hay profe. dudas? No. Entonces, supongo una situación inicial como la que tenemos en el mono de la derecha ahora. ¿Qué ocurre si... No me gustó el color. ¿Qué ocurre si Px baja? Aquí Disminuye la- teníamos un Px0 en esta función de presupuesto y el precio del bien X baja. ¿Qué ocurre en la cantidad máxima que ceteris paribus lo demás? ¿Qué significa eso? Todo lo otro constante. ¿Qué significa eso? Si el precio de la cosa baja, si el precio de la cosa baja del artículo X, yo voy a poder con la misma cantidad de plata comprar más o menos de ese bien. Más. Más. Por lo tanto, ¿qué ocurre con la función de presupuesto? Pivoteamos sobre ese punto alejándonos del origen. ¿Qué ocurre con las posibilidades de consumo? Aumentan. Aumentan también. Aumentan en todo esto. El bienestar del tipo debiera aumentar o disminuir. Aumentar. Aumentar. ¿Qué ocurre en la situación contraria? Es decir, si el precio del bien X aumenta, ¿qué ocurre con el espacio presupuestal que queda connotado por esta restricción? A disminuir. Disminuye. ¿Qué pasa con las posibilidades de consumo? Disminuye también. El bienestar del tipo debiera... Disminuir. Ya, ¿qué pasa dada la situación inicial? Me voy a ese mono, a este. Sí, el precio de X aumenta y el precio de Y disminuye. El precio de X aumenta. Voy a poder consumir más o menos de X. Menos. Y de Y, si el precio del bien Y disminuye. Aumenta Vamos a el consumir más. consumo. Más, por lo tanto, si se fijan, se va a producir un desplazamiento de este tipo ahora. ¿Qué pasó con las posibilidades de consumo? Por una parte disminuyen Y por el otro aumentan. y por el otro aumentan. ¿Puedo saber qué es lo que está pasando con el bienestar? Por ahora no. Ya se nos va a cortar en 5 segundos, 10 segundos estos jóvenes. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere.
Cuídense. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien. Chao, niños, que les vaya bien. Chao, profe. Chao.